Hermanos, antes de entrar en el tema de esta enseñanza, quisiera que leamos 3 breves porciones de la palabra de Dios sin detenernos aún en ellas para su consideración, pero que nos serán útiles para darnos contexto acerca de lo que trataremos en esta reflexión. El primer texto se encuentra en el libro de Malaquías, el capítulo 2, el versículo 14. Allí el Señor responde al pueblo infiel, al que advierte que no va a mirar más su ofrenda, ni la va a aceptar con gusto de sus manos, y les señala por qué. Dice en Malaquías 2:14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El segundo texto se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 2. Este capítulo nos habla del valor y los beneficios de la sabiduría. Y en el versículo 17, advirtiendo sobre la mujer extraña que seduce para el extravío, dice de ella describiéndola en Proverbios 2:17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. O como lo expresa la Nueva Traducción Viviente, ella abandonó a su marido y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Y el tercer texto son las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el capítulo 5, el versículo 32, quien después de señalar los mandatos particulares para la esposa y para el esposo, siempre relacionándolos o haciendo el paralelo entre la relación de Cristo con su iglesia, expresa algo muy profundo sobre lo que acaba de decir después de citar la institución original del vínculo matrimonial en la creación en Génesis 2:24, donde afirma y serán una sola carne. En Efesios 5:32 el apóstol Pablo dice sobre esto que acabo de mencionar, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El tema que me corresponde exponer en esta enseñanza es el entendimiento bíblico del tipo de relación en el que se fundamenta el matrimonio. El entendimiento bíblico del tipo de relación en el que se fundamenta el matrimonio. El matrimonio como una relación de pacto. Lo que le ruego al Señor que produzca en nosotros o que refuerce y afirme de este entendimiento correcto para la práctica diaria de la vida matrimonial, especialmente en los momentos difíciles y en los retos propios de la relación de pareja, es que podamos experimentar la fuerza, la solidez que Dios concede a un matrimonio que comprende su unión, que entienden que el vínculo de sus vidas no es un acuerdo emocional que se establece en lo que sienten el uno por el otro, sentimental, que no es un mero contrato social donde unen sus vidas sobre la base de un arreglo de mutuo beneficio en el que cada parte aporta algo, que no es una unión pasional legalizada temporalmente mientras dura el disfrute mutuo, como parece entenderlo este mundo en tinieblas, sino que es un pacto en el que dos personas se entregan mutuamente en un acto determinado de la voluntad, bajo juramento ante Dios, para ser guardado hasta la muerte, en una unión diseñada e instituida por Dios para su gloria, para el bien de la humanidad
que cumple los propósitos de su designio y que refleja una realidad que trasciende a ese hombre y esa mujer que se unen bajo pacto. La unión eterna entre Cristo y su esposa, la iglesia. Oremos pidiendo al Señor su bendición. Amantísimo Dios, suplicamos nos bendigas con la luz de tu palabra, que ilumines aún más nuestro entendimiento sobre tu santa y perfecta voluntad, que obres en nosotros tanto el querer como el hacer para vivir bajo la guía de tu sabio consejo. Concédenos el seguir siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y poder disfrutar, comprobar que tu designio para nosotros es agradable y perfecto. Amén. Esta enseñanza tiene dos partes. La primera, hablemos de amor. Y después de haber hablado de amor, hablemos de pacto. Vamos a la primera parte. Hablemos de amor. Pastor, yo pensaba que la unión de un hombre y una mujer se establecía por amor. Que es el amor lo que lleva a un hombre y a una mujer a unirse en matrimonio, y que este es el fundamento sobre el que se establece y se levanta esa unión, el amor. Hermanos, más frecuentemente de lo que un ministro quisiera, escucha de creyentes profesos en medio del dolor, la frustración, la confusión, expresar de sus cónyuges cosas como: siento que ya no lo amo. O es como si el amor por ella se hubiera apagado. O ya no me nace quererlo. O siento distancia en mi corazón hacia él. Es como si conviviéramos, pero sin amor. O no siento por él lo que debería sentir. O siento que entre nosotros el amor se acabó. Y en ese orden de ideas muchos concluyen: si el amor nos unió, la falta de amor entonces es lo que nos lleva a separarnos. El amor. Todas las personas hablan con propiedad del amor. ¿Cómo no hacerlo? Si han sentido o experimentado amor, o aman o han amado. El amor es uno de los atributos que Dios nos comunicó cuando creó al hombre. El apóstol Juan nos dice en su primera carta, en primera de Juan 4:8, que Dios es amor. Y el hombre, al ser creado a su imagen y semejanza, entre los atributos que le han sido compartidos por Dios en su constitución está el de amar. Pero hermanos, no podemos olvidar que cuando el hombre por el pecado en el Edén cayó de su justicia original y su comunión con Dios, todas las facultades y partes del alma y cuerpo vinieron a estar totalmente corruptas. A partir de la caída en el Edén, la imagen de Dios en el hombre está gravemente distorsionada por el pecado, y esto incluye su entendimiento, experiencia y práctica del amor. El testimonio de las Escrituras sobre este estado caído en el que se encuentra el hombre recorre todas sus páginas. Y nos es necesario recordar esta condición del hombre en su estado natural, porque su entendimiento, su experiencia y práctica del amor está igualmente distorsionado, gravemente desfigurado por el pecado, y lo que siente que vive, experimenta y opina con tanta propiedad acerca del amor también lo está. Pastor, pero ¿qué decir del hombre en el estado de gracia que ha sido renovado por la obra del Espíritu Santo, los creyentes?
Pues que gracias a la obra redentora de Cristo que le ha sido aplicada por el Espíritu Santo en su salvación, la imagen de Dios empieza a ser restaurada en él. Y esto por el Espíritu, por medio de la palabra de Dios. Y esta restauración incluye el entendimiento correcto de qué es el amor y, por supuesto, esto para su práctica. Eso es precisamente el llamado que hace el apóstol Pablo cuando inicia la conclusión de su carta a los romanos, donde también pasa a la parte práctica de su enseñanza, pero después de todo el fundamento doctrinal y teológico le llama a aplicarlo haciéndoles este llamado en Romanos 12:2. Allí les dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De allí que sí, podemos decir que el amor es el fundamento sobre el que se establece y se levanta la unión matrimonial, pero entendido desde las Escrituras y no desde el concepto que tengamos del amor, por más que nos sea natural hablar de él. Porque el amor, desde la perspectiva natural, no redimida, se enfoca en un sentimiento de afecto y apego, una experiencia emocional basada en la atracción, el placer o la compatibilidad o la pertenencia, y como su entendimiento está fuertemente ligado a algo que se siente, por supuesto, esto hace que ese amor esté centrado y enfocado en mí, aunque en apariencia se dirija al otro. Calvino expresó: el amor natural del hombre no es más que amor propio disfrazado. Ama a otros solo en la medida en que le son útiles o agradables. Thomas Watson, en el mismo sentido, reflexiona: el amor natural es un mercader que todo lo pesa en la balanza de su propio interés. No conoce el amor que da sin esperar recompensa. Entonces, ¿cómo debe ser entendido correctamente el amor? Como ya lo expresamos, desde las Escrituras y a partir de aquel quien en su esencia es amor, Dios. El amor es un atributo necesario y esencial del ser de Dios. Louis Berkhof define el amor de Dios en cuanto al atributo divino como aquella perfección de Dios por la cual Él está eternamente movilizado hacia la autocomunicación, o sea, a darse a sí mismo. La Trinidad es un eterno darse. El Padre se da plenamente al Hijo, el Hijo se da completamente al Padre y el Espíritu Santo procede de ambos como el vínculo personal de ese amor mutuo. Por lo tanto, antes de que existiera la creación, el amor de Dios ya era un acto dinámico de darse a otro en la comunión, de darse al otro en la comunión de las tres personas divinas. Dios no es un ser solitario, es una plenitud de amor y relación en sí mismo. Ahora, ese amor, esa perfección de Dios, de darse en la relación de la pluralidad de personas,
en el ser divino, esa perfección de Dios es la fuente de la cual fluye todo su amor fuera de sí, al extra, hacia la creación. El amor de Dios es la determinación divina en cuanto a la creación, es la determinación divina de la voluntad divina, de lo mismo que sucede entre las personas de la Trinidad. Darse. El amor de Dios en cuanto a la creación es la determinación de su voluntad de darse. Voy a leer varios pasajes por cuestión del tiempo que nos hablan del amor de Dios en este sentido. ¿En qué estamos, hermanos? Estamos en que todos podemos hablar con propiedad del amor, pero conociendo el estado de nuestra naturaleza y aún como redimidos, nos es necesario hablar del amor desde las Escrituras y desde aquel que nos lo compartió cuando nos hizo a su imagen y semejanza, Dios. Y hemos hablado del amor de Dios como un eterno darse entre las personas de la Trinidad. Ahora, al extra, hacia afuera, hacia la creación, ese atributo divino también es una determinación de su voluntad de darse. Y de esto nos habla la palabra del Señor. Mira, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4, 9 al 10. Y Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y ¿qué? Se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, esta es la constante que encontramos en la palabra de Dios cuando nos habla del amor. ¿Cómo nos ama Dios? Dios se da. Dios se da. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. En esto consiste el amor en el que no en que nosotros le amamos a él, sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor de Dios, bíblicamente hablando, se entiende en que Dios se da. Esta definición entiende el amor de Dios, y esto en relación con la creación, como una entrega de sí mismo para el beneficio de otros. El dar de sí mismo a fin de traer bendición o bien a otros. El amor de Dios no es un mero sentimiento, sino un acto de entrega, expresó Calvino de manera concisa y puntual. Y esto es muy importante resaltarlo, porque esto implica una determinación de su voluntad libre. Dios no es movido a amar por algo externo a él. Dios es pleno en sí mismo en cuanto al amor. Él se deleita eternamente en sí mismo en amor, en la pluralidad de personas en su ser. Dios no necesitaba amar y por eso nos creó. Él libremente determinó crear y en consecuencia a su naturaleza se da en una libre
determinación de su voluntad. Dicho de manera más sencilla, Él no nos ama porque nos necesita para amar, ni como resultado de algo de nosotros, sino porque es una determinación de su voluntad. Él no nos ama movido por un sentimiento que se le despierta por algo que vio en nosotros. No nos ama porque lo merezcamos, sino porque así lo determinó en su gracia y para su gloria en Cristo Jesús. Y es una determinación de su voluntad que se realiza en el acto de darse, no como un mero sentimiento. Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El acto cúspide y pleno del amor de Dios es que se dio a sí mismo en el Hijo eterno, en sacrificio, entrega para nuestra salvación. Y es ese amor de Cristo, darse por nosotros en sacrificio sustitutivo para el perdón de nuestros pecados y vida eterna, es también ese acto pleno, cúspide del amor divino, el ejemplo máximo a seguir, el modelo para nuestro amor al que somos llamados, un amor que se despoja y se da, un acto de la determinación de la voluntad de darse. Y esto lo hizo Cristo. ¡Ay, cómo nos ama Cristo! Si nos ve, no, Cristo nos ama, como bíblicamente vemos que es el atributo de Dios, en un darse. Y en este caso hacia la creación, los objetos de su amor, los elegidos del Padre para Él, en un darse hasta el fin. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. John Stott expresa: la cruz redefine el amor. No es un impulso sentimental, sino la determinación de servir al otro hasta la muerte. Así que, hermanos, desde la perspectiva bíblica, no la del mundo, no del amor natural del que con tanta propiedad y autoridad hablan los hombres, el amor es darse al otro para su bien como una determinación de la voluntad que no tiene su fuente, su motivación tan solo en el sentimiento que el otro me despierta. El amor del que nos habla la palabra de Dios, al que somos llamados los creyentes, es entendido, y sé que lo he repetido 10 veces y lo repetiré 25 veces más, una determinación de la voluntad de darnos al otro para su bien. Y eso explica un poco a las personas que sufren cuando la palabra del Señor los llama a amar a sus enemigos. No, pero si es que yo lo veo y lo que yo siento no puede ser amor. Ok, pero la palabra del Señor en el Antiguo Testamento te dice: si ves el asno de tu enemigo que está hundido en el barro, sácalo. Ay, pero eso no es amor. ¿De cuál amor estamos hablando? Es la determinación de la voluntad de darme al otro para su bien. Personas que se frustran porque no sienten bonito por los que los han difamado, ultrajado, mentido y señalado. Por supuesto. Pero el mandato de la palabra del Señor, entendido desde las Escrituras y desde aquel que en esencia es amor y que al hacernos nos compartió este atributo, es la determinación de la voluntad entre creyentes, de la voluntad santificada
de darse al otro. Es que no se lo merece. ¿Y acaso tú te merecías el amor de Dios? Ahora que hemos hablado del amor, pasemos a hablar de pacto. Esta es la segunda parte de nuestra reflexión y la que nos lleva al punto central de esta enseñanza. El matrimonio, una relación de pacto. Un pacto, en su forma más básica, es un compromiso garantizado o una relación formal establecida entre dos o más partes. Un pacto, bíblicamente hablando, establece una relación. El pacto define quiénes son las partes involucradas, las promesas que se dan en ese pacto, las estipulaciones o mandatos que rigen la relación y también las bendiciones y sanciones o amenazas por la fidelidad o el incumplimiento a lo establecido en ese pacto. Una relación de pacto es la forma como Dios determinó relacionarse con el hombre. Y hermanos, la decisión soberana de Dios de relacionarse con su pueblo a través de pacto no es un tema más de las Escrituras, sino la columna vertebral que da unidad y sentido a toda la historia de la redención. Nosotros, como bautistas reformados de convicción, sostenemos que la historia de la redención debe ser leída a través de los lentes, del lente de los pactos, pues esta es la estructura soberana que Dios mismo determinó para relacionarse con su pueblo y revelar progresivamente a Cristo en toda la Escritura. Leemos e interpretamos la Biblia siguiendo el hilo de la historia pactual, reconociendo que el método que Dios eligió para revelarse y redimir a su pueblo fue desde el principio hasta el fin el de una relación de pactos. Y hermanos, no me he desviado del tema, sino que nos es necesario tener presente la forma como Dios determinó relacionarse con su pueblo, que es a través de una relación de pacto, porque el matrimonio fue diseñado por Dios para reflejar ese tipo de relación, un pacto. ¿Tenemos sustento bíblico para afirmar esto? Los textos que leímos al iniciar esta enseñanza lo afirman directamente. El rechazo de Dios expresado en Malaquías, donde manifiesta su desagrado con el pueblo, en donde les dice que no va a mirar más su ofrenda ni a aceptarla con gusto de su mano, porque ellos han sido desleales a la mujer de su juventud. Su compañera dice de ella que es la mujer de su pacto. Precisamente aquí radica el desagrado de Dios, porque la relación matrimonial refleja la relación de Dios en Cristo con su pueblo, y la infidelidad del pacto matrimonial desfigura horriblemente lo que debe reflejar. De igual manera, cuando en Proverbios advierte sobre la mujer extraña, la describe como la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, o no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Pero aunque estos dos textos directamente afirman la relación matrimonial como un pacto, son las palabras del apóstol Pablo en Efesios 5, desde el 22 hasta el 33, donde encontramos el corazón teológico de esta afirmación. Efesios 5, 22, 33. Lo conocemos de memoria, lo hemos leído y seguramente en este tiempo que compartimos lo leeremos nuevamente.
no presenta a Cristo y la iglesia, como una mera ilustración para el matrimonio. Más bien, presenta el matrimonio como una ilustración terrenal del gran misterio de la unión pactual de Cristo con su pueblo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Spurgeon en su sermón El misterio del matrimonio expresó: el pacto matrimonial es un sagrado emblema de la unión entre Cristo y su iglesia. Grande es este misterio, pues en el amor conyugal vemos reflejado el pacto eterno de gracia, donde Cristo se desposó con su pueblo para siempre. Y Hércules Collins en el Catecismo Ortodoxo pregunta: ¿por qué el matrimonio se llama misterio grande? Y responde: porque representa el pacto de gracia entre Cristo y su iglesia. El esposo debe amar como Cristo amó y la esposa debe sujetarse como la iglesia a su Señor. Así es, hermanos. Y aquí es donde enlazamos la primera parte de esta enseñanza, el amor, con lo que estamos tratando ahora, el pacto. Vamos a prender las pantallas para hacer, traje QR, pero no llego a los alcances del pastor Helber. Pero bueno, vamos a respondernos internamente. ¿Qué movió a Dios para la salvación de un remanente? Los teólogos más recorridos dicen: no diga movió a Dios, inamovible, acto purísimo. Nada externo a Él. Fue una determinación de su libre voluntad, y que su palabra nos enseña que fue en amor, o sea, en la voluntad divina de darse para el bien de ellos, lo cual lleva a cabo por medio de Jesucristo. Vayamos por favor a Efesios 1, versículo 3 al 5. Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cómo? Según el puro afecto de su voluntad. Fue la determinación divina en el seno de la Trinidad, el pacto eterno de redención, salvar a un remanente escogido por el Padre para el Hijo, mediante el acto cúspide del amor divino, darse por ellos. Y esto efectivamente se llevó a cabo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Gálatas 4:4. Y como lo cumple a total plenitud el Señor Jesucristo, se dice en Juan 13:1
con respecto de él antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Enfiló su rostro hacia Jerusalén a darse su amor. Hermanos amados, por supuesto que el amor es lo que lleva a un hombre y a una mujer a unir sus vidas en el vínculo sagrado del matrimonio. Pero nos es necesario, por medio de la renovación, la transformación, la renovación de nuestro entendimiento, saber de qué es que estamos hablando cuando hablamos de amor. Y entonces, cuando un hombre y una mujer vienen ante Dios, impulsados por el amor, deben tener claro en nosotros un entendimiento santificado e informado por la palabra del Señor, del amor del cual nos habla la palabra de Dios. Porque si entonces estamos siendo guiados a hacer un vínculo que refleja el vínculo de Cristo con su iglesia, porque sentimos tremendos escalofríos, y es que pasamos horas y cuando llego a la casa y entonces la llamo, cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú, y nos dormimos con los teléfonos y gastándose los minutos, aunque hoy en día los planes son ilimitados, ya no es el problema como en la época mía, o mi papá diciendo, cuelga ese teléfono, mijo, que usted no es el que paga la factura. Mis hermanos, cuando nosotros venimos, un hombre y una mujer, ahora, santificado su entendimiento, deben entender lo que les lleva y lo que es el amor. Una determinación de la voluntad de darme al otro para su bendición. Una determinación de la voluntad de darme al otro para su bien. Y cuando me uno en este pacto que refleja la unión de Cristo con su iglesia, vengo con un juramento solemne, unos votos ante Dios y ante esa mujer o ante ese hombre, donde en una determinación de la voluntad expreso mi compromiso de darme a ella hasta el último suspiro de mi vida para bien. Por lo tanto, cuando varían las emociones, cuando descubre que se ha casado con un redimido, con un remanente de pecado, cuando son ásperos, cuando vienen los momentos difíciles, entonces no estarán pensando, se me acabó el amor, porque entonces sería como si estuviese diciendo, estoy determinado a romper mi juramento ante Dios de darme a esa mujer, y reflejar entonces que Cristo en cualquier momento se cansará de nosotros, que bastantes razones tiene, y decirnos, yo también me cansé. No, Dios nos libre de esto. Y alguien tal vez diga, pero pastor, cuando yo tuve a esa mujer, cuando me empecé a acercar a ella, la atracción que yo sentí por ella, el amor que sentí por la que ahora es mi esposa, se lo digo, esto no fue una determinación de la voluntad de darme a ella. Es verdad, mi amado hermano. Si hay algo intenso en cuanto a la experiencia humana, es el amor natural entre un hombre y una mujer. Su atracción, la pasión, la admiración, la química, el clic, por usar términos de su uso popular al referirse a la experiencia de la atracción que llevan a un hombre y una mujer a unir sus vidas. Pero, mi amado hermano, mi amada hermana,
si esa atracción inicial, si ese amor natural, si esa empatía única y especial no se edifica por la palabra de Dios, no se construye sobre el cimiento sólido del amor santificado determinado a darse hasta el fin pactual, ese amor natural, pasional, sentimental, pasará. Y lo que quedará será una relación de aguante, sí, tal vez hasta el fin de tus o sus días de conveniencia o costumbre, o finalmente dirás con sinceridad: se me acabó el amor, ya no tengo amor por él, ya no tengo amor por ella. Y será verdad, porque así es el amor natural. Pero lo peor que puede pasar en ese amor que no es santificado, que no es transformado, que no es regido por la fidelidad del juramento, de la determinación de la voluntad de darte a ese hombre, de darte a esa mujer, en la riqueza o la pobreza, en la salud o en la enfermedad, en las buenas o en las malas, es que se abra la puerta a un pecado especialmente ofensivo a Dios y destructivo para el hombre que cae en él y para quienes lo rodean. Una ruptura. Sin que alguna de las cláusulas de excepción que la palabra de Dios enseña para que una relación que está establecida divinamente de por vida hasta que la muerte los separe realmente haya sucedido, lo cual ya es una tragedia. Tal vez tengas varios años, décadas. Aún estamos a tiempo de renovar nuestro entendimiento de lo que refleja nuestro matrimonio, y hagas a un lado lo que se siente en los roces y en la vivencia diaria y las circunstancias de este mundo caído y los dolores y las aflicciones, lo hagas a un lado y tomes lo que dice la palabra del Señor con respecto al amor. Y si no lo hiciste al principio, pues entonces, sabiendo que esa unión ya está, vayas delante del Señor y le digas: Señor, veo la unión de gracia. Nada te movió en nosotros a amarnos, a darte hasta el fin. Y sin embargo nos amas. Ayúdame. Yo quiero amar a mi esposa. Quiero renovar, reafirmar o tal vez hacer por primera vez, tomar la determinación delante del santo Dios que estableció esta institución, que con la presencia del Espíritu Santo voy a tomar la determinación de darme a esa mujer para su bien hasta que la muerte nos separe. Ahora, hay algo glorioso en las cosas de Dios. Después de una correcta comprensión, ¿qué vienen los creyentes? Una correcta práctica. Y después de una correcta práctica, frecuentemente viene un correcto sentir. Y es maravilloso, pero es en ese orden: entendimiento, práctica y sentir. Quiero hacer el llamado a todo hombre y mujer que está aquí, jovencito, jovencita. Ten presente esto. Cuando vengas delante de Dios por ese muchacho, por esa muchacha en Cristo, que te quita el sueño, que se te aflojan las rodillas. A mí también, pero ya es por lo viejito. Pero que vengas con esto claro, que todo lo que sientes no significará nada si no construyes ese matrimonio sobre lo que el amor bíblico
es que Dios nos ayude para su gloria y para su honra. Oremos. Señor santo y bueno, Padre, tan torpes somos, pero tu palabra brilla y alumbra, y tu obrar en nosotros, Espíritu Santo de Dios, nos redarguye y nos impulsa y nos capacita. Concédenos, Señor, tener presente, Señor, lo que une en vínculo mi matrimonio, un pacto. Y bendícenos, Señor, en medio de este mundo de tinieblas, reflejando la santa unión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, con su iglesia, como una determinación de gracia, libre, para la gloria tuya misma, de darte para nuestra redención y vida eterna. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.